Que la paz de Dios sea con ustedes. Yo les invito, hermanos, que abramos la palabra del Señor en el libro de Judas, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El último tiempo profetizado por la palabra de Dios, hermanos, para este mundo, es un tiempo, hermanos, donde la fe desaparece. Eso, hermanos, no lo podemos evitar. Lo único que podemos hacer es saberlo y que se cuide de el que lo logre entender. Pero nosotros no podemos evitar, hermanos, que en este mundo se vaya a dar el desaparecimiento de la fe. Y todo esto, hermanos, tiene una causa. La causa del desaparecimiento de la fe, en la palabra de Dios, hermanos, es calificada como la apostasía. Apostasía, hermanos, es cuando se desaparece la verdadera fe. La gente llega a tener una fe y conserva, hermanos, una fe, pero es una fe teórica, una fe, hermanos, teológica, una fe de conceptos, pero no una fe real, no la fe objetiva, la fe práctica. La fe, hermanos, que se traduce, hermanos, en hechos reales, sustanciales. Y nosotros estamos en un tiempo, hermanos, donde la fe está desapareciendo. El apóstol Judas, aquí en este pasaje que acabo de leer, llama a la iglesia a pelear ardientemente por la fe. Nadie va a pelear por la fe, hermanos, si no sabe cómo hay que hacerlo, ni qué es lo que hay que sostener, ni siquiera sabe qué es la fe. Digo, la fe verdadera. Pero en este pasaje que vamos a ver, espero en el Señor que Dios nos hable en esta mañana, hermanos, porque la tarea de cada quien en particular, hermanos, es pelear ardientemente por la fe. Pelear con ardor, con verdadera pasión por Dios. Pelear por una fe verdadera. Esto, hermanos, vuelvo a repetir, ya casi no se hace porque la gente no lo sabe. Por ejemplo, un análisis muy sencillo es este, hermanos. La fe es el resultado de oír la palabra de Dios, pero no de oír cualquier cosa, digo la palabra de Dios. Pero, sin embargo, ya van a ver ustedes, hermanos, que aquí el apóstol Judas dice que nosotros debemos de pelear ardientemente por la fe. No obstante, ya vamos a hacer un pequeño análisis. No va a ser profundo, hermanos, porque tiempo nos alcanzaría. Pero ya van a ver ustedes cómo en el libro de Judas revela, hermanos, por qué razón la fe se desaparece. Hay una causa bien interesante. Y la fe desaparece, hermanos, porque dice que en este mundo comienza, hermanos, a darse una situación en que la gente, hermanos, pierde el reconocimiento de las autoridades. Esto, hermanos, es a nivel mundial. Ustedes y yo estamos viviendo, hermanos, esta era, hermanos, donde la gente le tiene tirria a todo lo que se llame autoridad. La gente, hermanos, a cualquier tipo de autoridad le llama dictadura o le llama imposición. Es una forma, hermanos, muy simpática, si ustedes quieren verlo así, hermanos, de sacudirse cualquier tipo de autoridad. Ustedes y yo estamos en un tiempo, hermanos, donde la autoridad cae mal. A nadie le gusta ser dirigido, a nadie le gusta ser gobernado, a nadie le gusta, hermanos, ser enseñado, a nadie le gusta, hermanos, ser moldeado. Nadie quiere aceptar la autoridad sobre su vida en ninguna área. Los días finales, hermanos, están caracterizados porque la gente no quiere autoridad. Y cualquier cosa que suene a autoridad, rápido se le pretende señalar como dictadura, como imposición o cosas por el estilo. Ustedes y yo estamos, hermanos, en un tiempo de democracia. El mundo, desgraciadamente, hermanos, se mueve en torno, hermanos, a un sistema, a una era donde, hermanos, la autoridad se ha perdido. La democracia es la pérdida de autoridad. Todos tienen derechos, entonces nadie tiene autoridad. El mundo, hermanos, se mueve en torno a eso. Por eso se habla mucho de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de los trabajadores, derechos de los presidiarios. Todo el mundo tiene derechos. Pero ese derecho, hermanos, es una sutil pronunciación en contra de cualquier régimen de autoridad. Entonces, hermanos, la fe, óiganme bien, hermanos, la fe es el resultado de oír la palabra verdadera y de reconocer la autoridad de la palabra. Si alguien no reconoce la autoridad de la palabra, no va a tener fe nunca, hermanos. Por eso, hermanos, la gente, las mismas iglesias se asustan, hermanos, cuando saben que aquí en esta iglesia no tomamos medicinas, sino creemos en la sanidad de Dios. ¿Y cuánto no han sanado aquí, hermanos? Si la iglesia no tiene 2 años, hermanos, tenemos 20 y pico de años de estar y no estamos tomando medicinas, hermanos, y aquí Dios sana a todos los enfermos. Sencillamente, ¿de qué estamos dependiendo? De una fe que existe, porque lo hemos visto.
Sin embargo, hermanos, la gente hoy ha perdido la fe. Y ha perdido la fe, hermanos, porque no reconocen la autoridad de la palabra. ¿Y por qué no la reconocen? Sencillamente, hermanos, porque la gente, los hombres, el tiempo actual que es malo, es el producto, hermanos, del tiempo de apostasía, del tiempo del mal. El no reconocer autoridad en esta época, hermanos, ya no es ni siquiera, hermanos, como quien dice la mala intención de una persona. La gente, desgraciadamente, ya es producto de un sistema. Ustedes y yo, hermanos, estamos siendo formateados. La gente va a estudiar, los niños van a estudiar, van a una escuela, hermanos, y se les enseña a no admitir autoridades. Mira, si sientes que tu padre te está regañando muy duro, llama a este teléfono y quéjate de tu padre. Qué desgracia, hermanos. Ustedes y yo estamos en medio de un sistema donde los niños son enseñados a rebelarse bajo cualquier forma de autoridad. Ustedes y yo, hermanos, estamos en medio de un sistema donde todo se opone a lo que es autoridad. Los reos se quejan, hermanos, porque ellos tienen derechos. No debe de haber autoridad sobre nadie. Cualquier cosa que suene a autoridad, hermanos, es calificado de malo. Es malo quien ejerce autoridad. Quiere decir, hermanos, que la autoridad es calificada como mala. No lo dicen. Debieran decirlo mejor de una vez. Porque en este mundo, hermanos, hay una rebelión contra la autoridad. En las Sagradas Escrituras, hermanos, está profetizado esto. Está escrito así como usted me lo oye. Ya van a ver que Judas aquí lo dice. Dice que uno tiene que pelear por la fe y defender la fe. Pero la fe, hermanos, es el resultado de reconocer la autoridad de la palabra. Si usted viene a la iglesia, hermanos, y oye la prédica, y usted lo oye como, bueno, es la opinión. Es la opinión de la iglesia, o es, bueno, es lo que dice la Biblia. Pero total, no hay que ponerlo por obra, no hay que obedecerlo, sino simplemente hay que hacer lo que uno logre, lo que uno pueda. No todo. Cuando la gente mira la palabra de Dios, hermanos, como la opinión de Dios, como las sugerencias de Dios, entonces, hermanos, surge, hermanos, en el mundo un cristianismo apóstata, un cristianismo falso, un cristianismo, hermanos, que no reconoce y aún cuestiona la autoridad de la palabra. Ustedes y yo, hermanos, estamos en los días finales. A la gente le molesta la autoridad. Quiero repetir esto, hermanos, un montón de veces. Ustedes y yo estamos en medio de un tiempo, hermanos, donde nos cae mal. Miren, hermanos, las mujeres no fácilmente aceptan la autoridad de sus maridos, ¿o creen ustedes que eso es fácil? Si la causa de muchos divorcios es por esa, les molesta. Muchas mujeres, hermanos, que nacieron en un hogar donde sus padres les concedían todos los caprichos y le daban todo lo que querían, ahora de repente tienen un marido que les quiere gobernar, ¿no se dejan? No fue hecha para aceptar autoridad de nadie. En su casa nunca se la ejercieron, tampoco la va a aceptar en su marido. De ahí viene el divorcio, de ahí vienen los adulterios, de ahí vienen un montón de cosas más. Ustedes y yo, hermanos, estamos en medio de un tiempo, de un régimen, hermanos, de un régimen de libertinaje. Dentro de un espíritu de libertinaje, hermanos, no se reconocen autoridades. Sí se reconocen, pero relativamente. La gente dice, bueno, sí, dice aquella mujer, sí, yo tengo que reconocer que mi marido es la cabeza. Pero eso, hermanos, eso sí es muy condicional. Los niños, hermanos, hoy reconocen la autoridad de sus padres, pero así, relativamente. Los trabajadores reconocen relativamente la autoridad de un patrón. Los ciudadanos reconocen relativamente la autoridad de su gobernante, pero si le pueden sacar sus errores, mejor, para justificar su rebeldía y para justificar el hecho de que no se va a reconocer la autoridad. La gente que llega a una iglesia, hermanos, no reconoce la autoridad, ni de los que están al frente, mucho menos de la palabra. Entonces, hermanos, ustedes y yo, hermanos, estamos en un tiempo muy difícil y voy a tratar de explicar esto, hermanos, porque los demonios, hermanos, solo se sujetan ante la autoridad de la palabra. Usted no podrá tener jamás poder sobre los demonios si usted mismo no es quien reconozca autoridad sobre usted. Los demonios saben quién es hombre de autoridad. Los demonios huyen cuando se encuentran a una persona, hermanos, que tiene autoridad. Dios no le da autoridad a nadie si hermanos, previamente no reconoce también sus autoridades. Un día, hermanos, el Señor Jesucristo fue llamado por una autoridad, y esta autoridad, hermanos, que era un centurión, le pidió favor que fuese a orar por un criado que tenía enfermo. Nuestro Señor Jesucristo, quiero que le ponga mucha atención a lo que digo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue llamado por una autoridad, un centurión romano, porque tenía un criado que estaba enfermo, y le rogó que fuera a su casa. Y vino Jesús, escuchen esto, hermanos, obediente. Era una orden de un centurión, una autoridad del Señor. Dijo, está bien, voy a ir, dijo el Señor. Y el Señor, hermanos, allá iba, hermanos, a la casa. Oigan ustedes esto, hermanos, obediente. Y el Señor iba a la casa del centurión. Pero el centurión, hermanos, cuando supo que ya el maestro iba para su casa, se sintió mal de haberle dado la orden de que fuera a su casa.
Y después de que supo que Jesús iba para su casa, envió otra comisión, otros sus servidores, y le fueron a decir: maestro, el centurión nos manda. Dice el centurión así: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Mira, le dice, yo también soy un hombre que está bajo autoridad, le dice. Oiga esto, hermanos. Y tengo también criados a mi servicio. Yo le digo a este: ven y va, y a aquel: ven y viene. No soy digno de que tú entres en mi casa. Solo di la palabra. Y escuche esto, hermanos. Dice que Jesús, hermanos, cuando oyó aquello, dijo, oigan las palabras de Jesús: ni aún en Israel he hallado tanta fe como tú lo quieres, así ha sido hecho. Y dice que cuando todos averiguaron a qué hora sanó el criado, en esa misma hora en que Jesús dio la palabra, sanó el criado. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, hermanos, ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Quiero que le ponga mucho sentido, mucha inteligencia a esto, hermanos. Vean ustedes que la fe el Señor la relacionó con autoridad. ¿Ya se dieron cuenta? La fe la admitió, la relacionó el Señor con la autoridad. Dijo el Señor, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y por qué tanta fe? ¿Dónde estaba la fe que halló Jesús en aquel centurión? La halló, hermanos, en que reconoció una autoridad en esa palabra. Yo quiero que me escuchen y vuelvo de nuevo a la enseñanza. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué la fe se ha perdido en esta época, hermanos? Porque cada vez la gente tiene menos concepto de autoridad. La gente, hermanos, a la autoridad la oye como la opinión de alguien, pero no un respeto y un reconocimiento. Ustedes y yo, hermanos, desgraciadamente somos el subproducto de una sociedad enferma, de una sociedad degenerada. Todo en este mundo, hermanos, apunta a no reconocer autoridades. El simple régimen democrático en todo el mundo, hermanos, habla de eso. Nadie tiene autoridad. Se ha perdido el concepto de autoridad. Nadie respeta autoridades, hermanos. Hasta las mismas autoridades tienen pena de decir algo, hermanos, porque piensa que no se le va a obedecer. Y tienen razón. La gente, hermanos, hoy no tiene autoridad porque los que están bajo su autoridad no la van a reconocer. Va a ser cuestionada, quizás objeto de burla. Pero ustedes y yo, hermanos, estamos en un tiempo donde la gente, hermanos, cuestiona todo. Todo lo cuestiona. Hay un extraño e instintivo rechazo hacia la autoridad. Y quiero que me pongan atención, hermanos. Ese rechazo a la autoridad, hermanos, eso fue sembrado en el hombre desde el principio. El trabajo del diablo, hermanos, es que el hombre no admita autoridades. Cuando el diablo se le presentó a Eva, hermanos, fíjense que la insinuación morbosa del diablo, hermanos, fue para que no aceptara la autoridad. No se lo dijo descaradamente, se lo dijo con sutileza. Viene el diablo, hermanos, y se le presenta a Eva y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol. ¿Qué creen ustedes que encona esa expresión? Esa expresión, hermanos, está enconando que no acepte autoridad, que no reconozca la autoridad de Dios, que no la respete, que no la tome tan a pecho. El trabajo del diablo, hermanos, es enseñarle a los hombres a no admitir las autoridades, a no verlas así con respeto, ni con la calidad que tiene una autoridad. Hermanos, por eso es que no es extraño si en el corazón suyo usted siente, hermanos, una rebeldía y un rechazo hacia la autoridad. Esto, hermanos, es la desgracia, hermanos, de un mundo que nos ha enfermado. Ustedes y yo, hermanos, vuelvo a repetir, somos el subproducto de un mundo, hermanos, que enferma, que ha arruinado, hermanos, y que ya el diablo ha minado todo tipo de institución humana. El diablo ha minado la iglesia misma. Yo quiero que le ponga sentido. Ahora, con esa introducción, quiero que le ponga mucho sentido al pasaje, hermanos, y vamos a encontrar la verdad en las Sagradas Escrituras. Ven cómo dice, hermanos, en el verso 9, el apóstol Judas, hermanos, hace una advertencia que hay que tomarla en serio, hermanos. Vean cómo dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, escuche esto, exhortándoos que contendáis, ¿cómo? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego dice, ¿por qué? Oigan, hermanos, ¿por qué hay que contender por la fe? ¿Por qué hay que cuidar la fe? ¿Por qué hay que tener cuidado, hermanos, de que los que están cerca de nosotros no nos contaminen? Yo quiero que me escuchen, hermanos. A la iglesia no quisiéramos nosotros que fuese así, pero tampoco no podemos taparnos los ojos ante una verdad que es incontroversial. Nosotros no podemos evitar, hermanos, que a la iglesia entren personas que no reconocen la fe de Dios, que no reconocen autoridad y que contaminan a otros que están cerca de ellos. Cuando nosotros entramos a la iglesia, hermanos, y de repente alguien viene y trata de sembrarnos un espíritu de rebeldía para no reconocer autoridad, usted debería, hermanos, de despacharse a cualquier persona así. Las Sagradas Escrituras, hermanos, dicen que aún dentro de la misma iglesia uno debe de buscar asociarse con los humildes. ¿O no dice así? Dice que Dios resiste a los soberbios, pero se acerca a los humildes. El humilde, hermanos, por regla general tipifica al obediente, al que se somete, al que reconoce autoridad.
Los soberbios son resistidos por Dios. Dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios se acerca a los humildes, pero al altivo lo mira de lejos. Dios, hermanos, a las personas que rechazan la autoridad, las mira de lejos, de lejitos, hermanos. Son desconfiables. Pero aquí el apóstol Judas, hermanos, está advirtiendo que se está perdiendo la fe dentro de la iglesia porque se están metiendo muchas personas que están minando y minan la fe de otros, hermanos. Estos son rebeldes y le enseñan a otros también a ser rebeldes. Uno, hermano, debe de procurar dentro de la iglesia, cuando alguien dice, no hagas caso, mira, no. Nosotros debiéramos de rechazar, hermanos, a cualquier tipo de personas que mina nuestra sencillez, que va a minar nuestra fe para enseñarnos a ser soberbios y revoltosos. Si en algo uno quiere cuidar su alma, debe de, hermano, de rechazar a aquellos que son revoltosos y que de alguna manera, hermanos, tratan a nosotros de llevarnos por el camino de la rebelión. Y quiero que le ponga mucho sentido. Voy a seguir haciendo el análisis. Oiga, hermanos, ¿por qué dice que hay que contender ardientemente por la fe? Verso 4. Porque, aquí está la razón, aquí está la causa. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde? ¿A dónde han entrado encubiertamente? Pues, hombre, a la vida de la iglesia. Hermanos, el apóstol Judas dice, algunos hombres han entrado. Mi pregunta, hermanos, es, ¿el hecho de que aquellas iglesias hayan sido ministradas apostólicamente impidió la entrada de hombres de este tipo? No, hermanos, es inevitable. No se puede evitar, hermanos, que entren encubiertamente cierto tipo de personas a la iglesia, que están allí y aprenden a convivir entre nosotros y están allí y pueden pasar muchos años y nos hacemos amigos de ellos y ya forman parte de nuestro entorno social dentro de la misma iglesia, pero tienen una rebeldía sutil que hace que los demás tampoco no reconozcan la autoridad. Yo quiero que me escuchen, hermanos, y quiero que le vaya poniendo mucho sentido a la palabra de Dios. Vean cómo dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Este tipo de personas, hermanos, aunque no pareciera, aunque no dieran esa impresión, son personas, hermanos, de condenación, que logran, hermanos, como quien dice, asemejarse bastante a los piadosos. Logran parecerse mucho a un buen hermano y parece como que si fuera bien y como que estuviese bien y es fiel y no falta, tiene privilegios y viene a la iglesia y pareciera como que si fuese de los nuestros. Se necesita, hermanos, tener mucho colirio en los ojos para poder discernir a alguien que no lo es. Sin embargo, hermanos, le voy a decir, hermanos, cuál es la función de este tipo de personas. Ayudan a otros, empujan a otros, hermanos, a no reconocer las autoridades y lo hacen con gran sutileza. Lo que hacen, hermanos, con gran disimulo. Entonces vean cómo dice, hermanos, han entrado algunos encubiertamente, los que desde antes habían sido, dice, destinados para esta condenación. Escuche esto: hombres impíos que convierten ¿en qué? Libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oiga, hermanos, dice que el trabajo de estas personas que entran así encubiertamente, dice que es que lo convierten todo en libertinaje. ¿Quién es una persona libertina? Que aprovecharse de la gracia de Dios, hermanos, se aprovechan de la gracia de Dios para no reconocer autoridad y lo hacen sutilmente. Ahora, no voy a leer todo el pasaje, hermanos, porque miren, vuelvo a repetir, se vuelve un análisis muy largo, pero si ustedes leen ahí, hermanos, luego comienza a decir Judas, les comienza a poner lo que le pasa a los rebeldes y les pone el ejemplo de los de Sodoma y Gomorra, de los ángeles que se rebelaron, de los que se rebelaron en el desierto, y es una epístola muy parecida también a una que escribe el apóstol Pedro. Y comienza, hermanos, a advertir, hermanos, que miren, recuérdense lo que le pasó a los que se rebelaron en el desierto, recuérdense lo que le pasó a los ángeles que cayeron, recuérdense lo que le pasó a los de Sodoma y Gomorra, recuérdense que muy bueno es Dios, pero Dios no tolera a los soberbios. Recuérdense que muy bueno es Dios, pero Dios no tolera a los rebeldes. Recuérdense que muy bueno es Dios, pero los ángeles allá en el cielo ya tenían asegurada una casilla allá, y a Dios nada le costó sacarlos del cielo y echarlos a los abismos. Hay muchos dicen, es que la salvación no se pierde. Pues hombre, si los ángeles ya estaban salvados o no. A los ángeles que Dios sacó del cielo, ¿de dónde los sacó Dios? Pues de un estado de salvación. De ahí los agarró Dios, los arrancó del cielo, los echó a los abismos, porque se rebelaron. Y muchos dicen ahora, no, es que la salvación no se pierde. ¿Y cómo que no? Sea rebelde y a ver qué le pasa. No sé si me entienden, hermanos. Claro que se pierde. Dios resiste a los soberbios, hermanos. No piensen ustedes, hermanos, que tener a Jesucristo es como que uno adquirió los derechos de ser rebelde, o los derechos, hermanos, de ser libertino, o los derechos de hacer lo que a uno se le ronca la gana. No, hermanos.
Alejemos esas ideas que son muy erróneas. Pero yo quiero, hermanos, que sigamos leyendo. Mire, en todo este pasaje, en todo este capítulo de Judas, hermanos, todo el capítulo de Judas, este que estamos leyendo ahorita, gira en torno al versículo 2, a estos hombres impíos que han entrado en la iglesia. Y luego sigue hablando de otras cosas, pero sigue hablando de estos que están entrando en la iglesia. Quiere decir que estos dos versículos que acabo de leer, hermano, yo encierran, como quien dice, el centro de la atención de este capítulo. Aquí Judas le está diciendo a la iglesia que hay que defender la fe, hay que pelear por la fe, hay que cuidar la fe, porque está siendo minada por hombres que están entrando sutilmente dentro de la iglesia. Y luego comienza a hablar y explica y todo, pero sigue hablando de estos a los cuales no hay que quitarle los ojos de encima porque entran sutilmente dentro de la iglesia. Pero quiero que sigamos leyendo. Después se empieza a poner los ejemplos, lo que le pasa a los que cayeron. Y luego dice en el verso 8, póngale sentido en el verso 8. No obstante, dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Miren, hermanos, es clarísima la enseñanza. Yo espero que usted le ponga mucho sentido. Aquí, hermanos, otra vez Judas está hablando de estos que se están metiendo encubiertamente. Aquí les llama soñadores. Soñadores, hermanos, porque les gusta andar hablando de ilusiones. Son ilusorios, les gusta hablar cosas que no entienden. Entonces, no obstante, estos soñadores, dicen, mancillan la carne, andan en libertinaje. Y luego dice, rechazan la autoridad. Miren, hermanos, yo creo que más claro ya no se pudo haber dicho. Aquí está la razón por la cual, hermanos, la fe se pierde. Porque existen hombres dentro de la iglesia que entran encubiertamente, hermanos, que tienen una forma muy maravillosa, muy bella de rechazar la autoridad. Saben rechazar la autoridad con una sonrisa en los labios. Saben hacer carita dulce, pero rechazan la autoridad. Saben decir palabras melosas y lisonjeras, pero rechazan la autoridad. Son personas calladitas que pareciera que no hicieran nada, se ven tan piadosos y tan inofensivos, pero no obedecen la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay formas muy maravillosas, hermanos, muy astutas, hermanos, en que surgen rebeldes, hermanos, que se filtran dentro de la iglesia, y esa es su forma de ser, esa es su forma de desempeñarse, hermanos, contamina, porque yo le voy a decir algo, hermanos, la obediencia no se pega, la obediencia casi no se contagia, la rebeldía se pega así. Júntese usted a un rebelde y así se le pegan las mañas. Júntese a un obediente y eso no se pega. De veras, hermanos, hay un pasaje en el libro de los Proverbios que reza así: no te juntes con el hombre iracundo, ni te acompañes del hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Escuche lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice que uno debe procurar no juntarse con personas que son así belicosas, así que se enojan rápido. Mejor no te juntes con ellas, esas mañas se pegan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No te juntes con las personas que son brinconas. No te juntes con aquellos que son beligerantes. No te juntes con aquellos que rápidamente explotan. No te juntes con aquel que es soberbio y altivo. Esas mañas se pegan con facilidad. Si nos juntamos con un soberbio, hermanos, con alguien que resiste a la autoridad, esas cosas se nos pegan, pero miren, ya. Si nos juntamos con un humilde, la humildad no se nos pega, hermanos. Si nos juntamos con alguien que es obediente, eso no se pega. En una empresa, hermanos, cuando encontramos algún empleado que es obediente y que obedece las órdenes del patrón, el resto viene y le dice culebra. ¿O no es cierto? El obediente es objeto de burla, hermanos. No crean ustedes que la obediencia se elogia. La obediencia no se aplaude. La obediencia, hermanos, como que fuera un pecado. De veras, hermanos, el tiempo es difícil. Ustedes y yo estamos en un tiempo tan difícil, hermanos, donde obedecer, si alguien obedece, ante los ojos de los demás es como que fuera un arrastrado o un chaquetero. Así dice. Cuando alguien obedece a la autoridad dice, ese es un chaquetero. Como quien dice, tenés que alinearte, tenés que ser rebelde como nosotros. Pero si obedeces, sos un chaquetero, sos un culebra. No sé si me entienden, hermanos. ¿Verdad que es así? Les aseguro, hermanos, miren, yo tuve compañeros de trabajo, tuve compañeros de estudio, y miren, hermanos, así es frente a la autoridad, hermanos. Se dicen unos apelativos, hermanos, y se trata de denigrar al que es obediente. Y eso, hermanos, ya es una norma, eso es normal en el mundo. Entonces, hermanos, en este pasaje Judas está diciéndonos una gran verdad, hermanos. ¿Por qué la fe se pierde? La fe se pierde, hermanos, en el momento en que existe rebeldía en nuestro corazón. Cuando una persona es rebelde, hermanos, no me hable de fe, no hable de fe. El hecho de que una persona, hermanos, esté permaneciendo en la iglesia no quiere decir necesariamente que porque permanece en la iglesia está permaneciendo en la fe. Hay personas que permanecen en la iglesia sin fe. ¿Por qué es la fe entonces? Dijo el Señor, separados de mí, nada podréis hacer.
Pero la fe, hermanos, es esa capacidad de depender de Dios. Es la capacidad de creerle y esperar en su justicia. Es la capacidad, hermanos, de entender su voluntad. Es la capacidad de amar su voluntad, de que a uno le guste lo que Él quiere. No vamos a impugnar ninguna parte de las Escrituras, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, que lee las Escrituras para mostrar que hay cosas en que, no, esto no hay que entenderlo tan así, no, eso no. Hay personas que cogen la Biblia, hermanos, más para buscarle errores que para aceptar y para obedecerla. Ustedes y yo, hermanos, estamos en un tiempo donde la fe se extingue, porque Jesús fue muy claro en decir, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es tácita, no va a haber fe. El hombre ha perdido la fe. La gente ha perdido la fe, hermanos, sencillamente, hermanos, porque su soberbia es muy grande. La soberbia nos hace, vuelvo a repetir, hermanos, a nosotros no recibir la autoridad de la palabra. Nos molesta, hermanos, cualquier cosa que huela a autoridad, hermanos, a nosotros ya nos pone ariscos, ya nos pone quisquillosos. Cualquier cosa, hermanos, que suena como que nos están mandando, ya nos hace brincar, ¿así ve? Hay algo, hermanos, que se revela dentro de nosotros y son los espíritus malos que ya poseen a la gente. Las Sagradas Escrituras dicen así a través del apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno, dice. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que hay un rechazo a la autoridad? Yo quiero que usted me oiga lo que voy a decirles en esta mañana. En el momento, hermanos, en que usted, en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en cualquier parte donde hay alguna autoridad, si en usted hay alguna molestia frente a la autoridad, porque a usted se le diga algo, se le exhorte, se le amoneste, se le corrija, se le tenga que reprender algo que está anómalo, si en usted hay una reacción negativa frente a esa autoridad, sepa que en usted hay espíritus malignos todavía poseyéndolo. Dice las Sagradas Escrituras, sométase toda persona a las autoridades. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 13. Porque no hay autoridad, dice, sino las establecidas por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación. El apóstol Pablo dice, hermanos, que si una persona es rebelde, porque usted no me diga a mí, hermanos, bueno, es cierto que yo soy rebelde en mi trabajo, yo soy rebelde con mi marido, pero en la iglesia con Dios sí no. Mire, hermanos, no hay que ser hipócritas. Una persona que es rebelde con sus padres, que es rebelde con su marido, que es rebelde en su trabajo, que es rebelde con cualquier tipo de autoridad, lo es con Dios también. Porque la obediencia es un espíritu que si se tiene, se manifiesta en todas las áreas donde se desempeña. Una persona que es obediente, hermanos, lo es con Dios, lo es con el pastor, lo es en la iglesia, lo es con la policía, lo es con su maestro, lo es con su trabajo, con su marido, con quien sea que sea una autoridad, será obediente. No podemos hablar, hermanos, de una obediencia particular. Yo soy obediente con Dios, pero con los demás, sino yo sí reconozco. Un día vino un hombre aquí y me dijo, mire, hermano, me quiero ser miembro de esta iglesia, pero yo le quiero contar un poco de mi testimonio, me dice. Mire, me dice, sinceramente, me dice, yo he sido un rebelde, me dijo. Yo siempre fui rebelde. Fui rebelde en mi casa, yo fui rebelde aquí, a mí me echaron de no sé qué, a mí me echaron de no sé dónde y estuve trabajando en esta institución y ahí también y tuve problemas y luego ocupé un puesto de jefe y bueno, y me comenzó a contar todo su historial. Mire, me dice, quiero admitir que yo jamás he reconocido autoridad, me dijo, pero yo he estado oyendo estos mensajes, me dijo, y le confieso que yo sí reconozco la autoridad de esta palabra, me dijo, y quiero hacerme miembro de la iglesia, me dijo. Cuando yo lo oí dije, está bien, le digo, venga a la iglesia. Pero miren, hermanos, desde que vino, yo dije, este es trabajo. Y no le quité los ojos de encima. Estuvo una temporada aquí, hermanos, y se fue porque no reconoció autoridad. Pero nunca le quité los ojos de encima. Una persona, hermanos, que reconoce que ha sido soberbio y que ha rechazado la autoridad, la va a rechazar aquí también, hermanos. De veras, la va a rechazar. ¿Para qué vamos a hacer larga la historia? La va a rechazar. Alguien, hermanos, que no es capaz de admitir sus autoridades, por muy pequeñas que le parezcan, no reconocerá tampoco la de Dios. ¿Cómo no va a obedecer a un hombre que ve y pretende obedecer a un Dios que no ve? Hermanos, obedecer a un Dios que no ve es muy difícil. Imagínense, hermanos, que usted obedezca a Dios como que si le estuviese viendo a usted en cada momento. Y usted no puede obedecer a una autoridad que aquí sí le ve. No hablemos de obediencia, hermanos, es imposible. Entonces, hermanos, el apóstol Judas está diciendo, hermanos, que han entrado encubiertamente dentro de la iglesia, hermanos, personas que tienen el arte de rechazar la autoridad y saben hacerlo y se filtran y están ahí. Lo único es que son personas muy sociables, muy educadas, no pareciera, pero sí tiene un espíritu de resistencia en su corazón que se lo transmiten a otros. El apóstol Judas dice que hay que tener cuidado contra esto. Entonces luego dice, estos soñadores, dice Judas,
mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablan cosas que no debieran de las autoridades superiores. Luego, hermanos, no voy a terminar todo el pasaje, pero si ustedes quieren, viene y habla y llega hasta el final. Y luego habla que, hermanos, el Señor viene a hacer juicio contra estos un día no lejano. Y luego dice en el verso 16, estos son, ¿qué dice, hermanos? Murmuradores. ¿Quién cree usted, hermanos, que es un murmurador? ¿Quién es el que murmura? El que nunca está de acuerdo con nada. Es un murmurador. El que siempre tiene, hermanos, que estarse oponiendo a algo, siempre algo le cae mal. Ese tipo de personas, hermanos, que siempre murmura, siempre algo le cae mal, siempre algo le está molestando, siempre algo le incomoda. Su misma rebeldía, hermano, lo hace estar en desacuerdo con todo. Y siempre tiene algo a qué oponerse. Y el día que no encuentra algo a qué oponerse, se enferma. Y por eso anda ahí viendo a ver qué cosa le cae mal para poder seguir hablando, porque tiene un vicio en su espíritu, tiene un mal metido, no se halla bien, no se siente bien si no encuentra de qué murmurar. Entonces dice la palabra de Dios, estos son murmuradores, querellosos. Querellosos quiere decir quejosos, siempre tienen que tener algo de qué quejarse. Querellosos, ¿qué dice? Que anda no según las órdenes de una autoridad encima de él, sino de ¿qué? Anda según sus propios deseos. Él no reconoce más autoridad que sus propios deseos. Este tipo de persona, hermano, dice que no reconoce ningún otro tipo de autoridad que sus propios deseos. Y luego dice, cuya boca habla, ¿qué dice? Cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este tipo de personas, hermanos, es adulador. Y siempre, hermanos, anda buscando cómo obtener provecho de los demás. Miren, hermanos, qué clara es la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que este tiempo es peligroso? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que este tiempo se ha vuelto tan difícil? Porque, hermanos, estamos en un tiempo donde cada vez, hermanos, puede hacer que ni usted mismo se dé cuenta cuánta rebeldía hay metida ya en su corazón. Quizás usted mismo ya ni cuenta se dé cuán contaminado está. Vuelvo a repetir, hermanos, en el momento en que usted sienta algún tipo de autoridad sobre usted y usted la comienza a rechazar, sepa usted, hermanos, que hay una anomalía. Le voy a contar un testimonio que sucedió aquí en la iglesia hace algún tiempo. Me recuerdo que un día vino un hermano, ahora ya no viene, pues él se definió hace mucho tiempo, y creo que eso era lo que tenía que suceder. Era rebelde, era muy soberbio, pero un día vino esta persona que venía a la iglesia y parqueó su carro en un lugar que no era adecuado, porque resulta que hay un lugar ahí donde teníamos un vecino que tiene su garage, y que es un vecino que se pone furioso y no le gusta que le tapen ni siquiera cerquita, que le pongan el carro por ahí. Entonces vino este hermano y se parqueó por ahí, dejó un poco la cola de su carro metida allí donde entraba este vecino. Entonces vino uno de los hermanos que estaba en cargo de la puerta y le dijo, hermano, le dijo, mire, hágame un favor. Y el hermano ya se había bajado, ya iba para adentro. Hermano, no me hace un favor, ¿por qué no corre su carro un poquito más para adelante? Le dice, porque viera. Entonces viene le dice, y se le queda viendo así. Ahí está bien, le dijo. No, hermano, es que nosotros que... Y total es que vino. Y cuando se le llamó la atención, entonces fue otro. Sí, pero ¿acaso eres un diácono? Pues, dijo. Le molestó porque el hermano que estaba diciéndole que quitara su carro de ahí no era un diácono, sino era nada más un encargado de ahí de la puerta. Aunque fuese nada más el encargado en ese momento de la puerta, ¿acaso no era una autoridad ínfima delegada en ese momento? No deberíamos de reconocer ese tipo de autoridad por muy chiquita que parezca. ¡Claro! Si nosotros tuviésemos el Espíritu de Dios, ¿qué le cuesta? Pues hombre, si no le está pidiendo una cosa descabellada, le está pidiendo algo que es sumamente cuerdo, inteligente, correcto. ¿Y por qué no admite esa autoridad? Porque cuando alguien es soberbio, hermanos, le molesta ser dirigido, le molesta ser corregido, le incomoda que alguien que él cree que es menospreciable le tenga que estar diciendo algo que él debe de hacer. No, eso está bien que me lo diga el pastor, pero ¿quién sos vos? El soberbio, hermanos, primero califica de dónde viene, de dónde procede, hermanos, el consejo antes de ver si, para analizar y a ver si lo va a obedecer o no lo va a obedecer. El mundo está lleno de gente soberbia. Les aseguro, hermanos, que de los soberbios hay que apartarse. ¿Así ven? Apártese. ¡Ya! No se junte con un soberbio. Las soberbias se pegan y dañan la fe, minan la fe. Y por último, hermanos, quiero que le ponga mucha atención a esto otro que voy a decir. Esto es importante. Si usted quiere conservar su fe y quiere, hermano, de veras estar preparado para el día que Cristo venga, mantenga una fe verdadera, pero una fe auténtica, no una fe, hermanos, teórica, no una fe teológica, una fe verdadera, la fe real, la fe, hermanos, que Dios va a respaldar.
Si nosotros no reconocemos una autoridad inmediata, el día, hermanos, que a usted le toque ir a echar fuera un demonio, los demonios, ¿sabe qué le van a decir a usted? Le van a decir así como le dijeron a aquellos 7 hijos de un sacerdote: sal, sal de él, sal de él. Estaban va de gritarle los 7 hijos de un sacerdote a un... Y viene el endemoniado y le dijo: a Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, le dijeron. Y se fueron encima y los golpearon, y dice que el endemoniado, uno solo, hizo huir a 7 hombres desnudos y malheridos. Oiga eso, hermanos. Pretendían tener autoridad cuando son soberbios y no reconocen la autoridad de nadie. Hermano, usted quiere tener autoridad sobre los demonios, comienza a reconocer autoridades inmediatas. Usted jamás tendrá poder sobre los demonios. Por eso los demonios dijeron: sabemos quién es Jesús y también sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Los diablos, hermanos, no se sujetan a nada. Un día, hermanos, una muchacha endemoniada, para la cual nos llamaron para que fuéramos a orar, poseída por el demonio. Esta muchacha, hermano, levantaba roperos, agarró a su tío y lo levantó en peso y lo tiró. Una niña de 14 años, hermanos. ¿Y saben qué decía la muchacha, hermanos, hablando con voz de hombre? Y había un montón de pastores orándole por él y rezándole el Salmo 91 y muchas cosas parecidas, y no podían hacer nada. ¿Saben qué decía la muchacha? No salgo si no viene otro más fuerte que yo. Se rebeló, y aunque habían pastores diciéndole que saliera, no reconocían ningún tipo de autoridad. Y miren, hermanos, yo no quería ir, y llegó la señora, la mamá de esta niña, llegó con su tía. Y miren, hermanos, no les cuento, no estoy haciendo ningún alarde de esto, pero la señora hasta se arrodilló suplicándome que fuera. Yo le dije: no, yo no quiero ir, por favor, hermana, levántese, yo no soy Dios, yo no quiero ir. Mire, le dije, nosotros no hacemos exorcismos en la iglesia. Le digo: no quiero ir. Es que su hija es evangélica. Sí, es evangélica. Mire, dígale que confiese sus pecados, alguna cosa mala está haciendo y por eso el demonio se le ha metido. Dígale solo así, le dije, por favor. Y mire, hermano, las 2 señoras estaban llorando. Movido por la misericordia, hermanos, porque sí me dio mucha compasión ver ese cuadro, hermano. Yo dije: Señor, ¿y quién soy yo para que vaya y saque y le eche fuera a los demonios que tiene esa patoja? Totales, hermanos, que movido por la misericordia, vuelvo a repetir, hermanos, llegué con el hermano Natanael esa vez. Y miren, hermanos, cuando fuimos a ver el cuadro, era tremendo. La muchacha estaba arqueada así, tocándose los calcañales así, para atrás. Sí, estaba poseída y hablaba con voz de hombre, como que si fuese un hombre el que estuviera hablando. Y cuando nosotros llegamos, nosotros no dijimos nada, y estaban los pastores ahí haciendo todo un ritual de exorcismo. Y cuando entramos a la casa y la muchacha rápido, ¡pum!, nos clavó la mirada. ¡No salgo!, nos dijo. Y nosotros solo la miramos fijamente a los ojos. ¡No! Y así, hermano, miren, 20 segundos y el demonio se fue. Repitió como 5 veces: no salgo, y se fue. No dijimos nada, hermanos. Ella lo había dicho: salgo si viene otro más fuerte que yo, dijo. Y llegó, hermanos, no nosotros, el que está dentro de nosotros, de quien hemos aprendido a reconocer autoridad. No sé si me entienden, hermanos, porque también reconocemos las autoridades que están encima de nosotros. Les digo una cosa, hermanos, el diablo no le tiene miedo a nadie que es rebelde. El diablo, hermanos, se ríe de aquellos que son prepotentes, hermanos, y piensa que tienen autoridad y no saben reconocer las autoridades que tienen encima. El tiempo es malo, hermanos, porque hoy los demonios se enseñorean y se pavonean en medio de las iglesias mismas. Los mismos pastores no tienen poder para sacar los demonios, que ya han hecho, hermano, nido dentro de la misma iglesia. Las cosas andan mal, hermanos, así como usted me oye. El Señor Jesucristo, hermanos, al ver a aquel centurión que reconoció aquella autoridad, hermano, dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe, dijo Jesús, hermanos. ¿Dónde estaba la fe de aquel centurión? En el reconocimiento de una autoridad. ¿Por qué no hay fe, hermanos? Porque la gente no reconoce autoridades. Vuelvo a repetir, hermanos, todo en el mundo, hermanos, en un mundo cambiante, hermanos, en este mundo que cada día degenera más, hermanos, cada vez se enseña a tener menos respeto a las autoridades. Por eso es que a la par de eso surge una iglesia apóstata, una iglesia profesante, hermanos, que solo es cristiana de nombre, de títulos o de bonitos nombres para las iglesias, para las misiones, pero que no tienen poder de Dios, hermanos, porque cada vez la presencia de Dios desaparece. Entonces, hermanos, ustedes y yo nos estamos acercando vertiginosamente a los días del fin. La fe se está acabando. Y le voy a contar algo más, y con esto, hermanos, concluyo la enseñanza. Les decía, hay una forma, hermanos, muy sencilla en ver cómo muchos han perdido la fe dentro de la misma iglesia. Le voy a contar algo. Cuando dentro de la iglesia alguien se enferma, cuando dentro de la iglesia, hermanos, a alguien le están viniendo problemas difíciles, problemas serios, tiene luchas, le están viniendo cosas malas, algunas veces, hermanos, hemos tenido nosotros que disciplinar a alguno dentro de la iglesia. Algunas veces hemos tenido que sacarle fuera de la iglesia,
cuando ya las cosas ya causan ya malestar dentro de la iglesia. Pero le voy a contar, hermanos, cuál ha sido la actitud de la mayoría. Muchos hermanos, lejos de reconocer la autoridad de la iglesia, le voy a contar qué es lo que hacen. A veces yo recibo las cartas de los hermanos que han sido expulsados también de la iglesia. Y los hermanos dicen: hermano, yo les suplico que me dejen entrar, tengan misericordia de mí, que yo estoy triste, extraño la compañía de los hermanos, que la palabra. Y muchos dicen: y de veras que... Otros hermanos cuando están enfermos vienen y dicen: sí, hermano, viera que me ha estado doliendo aquí, y yo le ruego, hermano, que usted ore, porque viera que el dolor y aquí y lo otro. Muchos hermanos le cuentan a uno sus dolores o sus tristezas. Dice, hermanos, que uno no se debería estar lamentando por lo malo o lo bueno que le esté pasando. Uno debe de lamentarse por su pecado. ¿Qué tal, hermanos, que usted venga y diga: sí, por culpa? A veces vienen algunas hermanas que tienen problemas con su marido, y bien, hermano, que ese mi marido es injusto, y aquí, allá, y miren, hermanos, y comienzan, hermanos, a echarle pestes a su marido, que es un injusto, y que le está haciendo la vida imposible, y que lo está usando el diablo, y toda la cosa. Yo le hago una pregunta, hermanos: ¿será, hermanos, que aquel marido injusto que lo está usando el diablo está arremetiendo contra aquella hermana sin el consentimiento de Dios? ¿O Dios está consintiendo aquello? Pues claro que Dios lo está consintiendo. ¿Y por qué? Pues porque esta hermana tiene algo, por eso es que Dios le quiere humillar algo por ahí todavía. Hay algo que no está en ella redimido. Entonces, ¿de qué debería lamentarse? ¿Debe de quejarse de su marido, que es un ogro, es un tirano? ¿O debe de encontrar qué tiene dentro de sí, que está permitiendo que el enemigo le toque? Oiga lo que dice la palabra de Dios: cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, Dios aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. ¿Se cumple o no la palabra de Dios? ¿Se debe o no se debe cumplir la palabra de Dios? Pues claro que se debe cumplir. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, Dios aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Entonces, hermanos, el día, hermanos, que el marido, la mujer, el tío, la suegra, los vecinos se nos vuelven, hermanos, para nosotros un acicate, la pregunta, hermanos, es: ¿debemos de arremeter en contra de ellos o debiéramos de encontrar qué hay en nosotros que está permitiendo aquel acceso? Deberíamos de escudriñarnos. Si usted tuviera fe y creyese en la autoridad de la palabra de Dios, en lugar de echarle pestes a los demás, debería encontrar en usted las causas de las maldiciones. Pero no solo ahí, hermanos, ya van a ver ustedes qué pasa en la Biblia. Dice, hermanos, en el libro de Job, cuando Job estaba enfermo, le voy a contar qué pasó con Job, porque lo que usted me está viendo en esta mañana, hermanos, no crean ustedes que solo es problema de la iglesia Ágape. Es el problema de muchos hermanos que aún supuestamente conociendo a Dios nunca se han sometido a la autoridad de Él. Vean cómo dice, hermanos, en el libro de Job, capítulo 33. Le voy a contar qué había pasado con Job, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que a Job le vinieron un montón de desgracias. Se le murieron sus hijos, se le acabó el negocio, mataron a sus criados, se le cayó la casa encima, se agarró fuego a la hacienda, robaron los camellos, robaron las ovejas, se robaron todo. Estaba con una mujer que la usaba el diablo, y estaba Job a decir: pero yo no sé ni por qué, yo he sido justo, yo me he quitado el pan de la boca para darle comer al hambriento, yo a las viudas, yo he sido como el soporte para las viudas, a los huérfanos yo les he sido como padre. Y comienza a sacar Job un montón de sus tristes obras, tratando de decir que es injusto lo que me está pasando. Yo no sé por qué Dios a mí me ha agarrado como un su enemigo, solo levanto la cara y luego cual león da el zarpazo para cazarme, dice. Qué injusto Job, hermanos. Le voy a contar qué pasó, hermanos. Dios, queriendo tener misericordia de Job, levantó a un muchacho llamado Eliú, que le fue a pegar una trapeada a Job, hermanos, y lo fue a reprender, hermanos, y lo puso en su lugar. Y gracias a Dios que Job logró oír la voz de Dios. Pero oigan, hermanos, lo que le dijo Eliú a Job. Estamos en el capítulo 33, en el verso 27. Dice: Él, hablando de Dios, Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Aquí estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo en la luz de los vivientes. ¿Saben qué le dijo, hermanos, Eliú a Job? Aquel, en lugar de estarse justificando, hermanos, en lugar de estar buscando causas externas: yo no entiendo por qué, es que yo no entiendo por qué a mí me pasa esto, es que yo no entiendo. ¿Cómo que no entiendo? Entonces viene Eliú y le dice: el hombre que sea honesto consigo mismo y diga: pequé y pervertí lo recto, y descubre sus errores en sí mismo, entonces dice que Dios le volverá a los días de su juventud, lo volverá a bendecir, porque logró entender que hay un Dios, hermanos, que no se le escapan en sus justicias ninguna cosa. Dios es justo, nunca aflige por molestar a nadie.
El día que alguien es afligido por diversas pruebas, merecidas las tiene. Debe de encontrar las causas dentro de sí mismo y no en los demás. No debe de buscar chivos expiatorios, sino debe de encontrar que las desgracias están en sí mismo. A veces a nosotros nos gusta buscar que como que los causantes de nuestra infelicidad son las personas que están cerca de nosotros. Y no es así, hermanos. Los causantes de nuestra infelicidad no son las demás personas, somos nosotros mismos. Y lo que pasa es que es difícil que seamos lo suficientemente honestos de buscar los errores en nosotros, y para ser honestos y decir, yo soy el chueco, yo pequé, yo pervertí lo recto. Nos gusta buscar los errores en los demás, pero no nos gusta encontrar en nosotros las causas. Y van a ver lo que pasó con Job, hermanos, gracias a Dios. Job oyó el mensaje. Pásense el capítulo 42, van a ver lo que pasa. Oyó el mensaje que Dios le mandó. Y viene Job, hermanos, y le dice a Dios, allá en el capítulo 42, verso 4, oye, te ruego, después de que tuvo conciencia, oye, te ruego y hablaré. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ahora ya encontró sus errores en él mismo. Ahora ya no se dio cuenta que las cosas externas son las causantes de sus desgracias. Ahora ya se dio cuenta Job que él es el ruin, que él es el causante de sus propias desgracias. Me aborrezco, me arrepiento. Entonces, ¿qué pasó en el verso 10? Y quitó Jehová la aflicción de Job. Detengamos un momento aquí, hermanos. Dios, hermanos, nunca pudo haber bendecido a Job mientras él, hermanos, estuviera cerrado en decir, es que no entiendo por qué, es que yo no entiendo por qué. ¿Cómo que no entiendo? Nosotros, hermanos, en la soberbia queremos echarle la culpa a los demás. Cuando alguien, hermanos, es tan soberbio de no reconocer la autoridad de la palabra, en estas pequeñas cosas lo muestra. Voy a mencionar dos pasajes más, hermanos, y con eso voy a concluir. Pásense al capítulo 31 de Jeremías, verso 18. Le voy a contar, hermanos, que Dios había estado castigando a Israel, hermanos. Lo había estado castigando y le habían venido un montón de desgracias, y ahí se venía hundiendo. Pero hubo un momento, hermanos, en que Dios le otorgó misericordia a Israel, y le voy a decir cuándo fue. Solamente fue, hermanos, cuando ellos reconocieron sus errores. Nunca justifica Dios a nadie si éste no reconoce sus errores de corazón. Fíjense cómo dice, hermanos, en el verso 18. Jeremías 31, verso 18, dice, escuchando he oído a Efraín. Efraín, hermanos, es una frase alegórica a Israel. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste. Dios lo azotó. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Indómito quiere decir indomable, rebelde. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, le pide a Dios, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Oigan, hermanos, eso era todo lo que quería Dios oír. Dice que se golpeó su muslo, se hirió el muslo, se dio una manada en el muslo. Yo soy el malo, estoy arrepentido. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Hasta que Israel, hermanos, dice que vio sus males en sí mismo. Entonces miren qué hizo Dios después de que hizo eso. Verso 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Oiga lo que dice Dios, hermanos. Pues después que hablé con él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Oigan, hermanos, ¿qué movió la misericordia de Dios? Que vio que éste le dolió sus errores. Aquí en la iglesia disciplinamos a un hermano una vez, y se fue de la iglesia con una gran soberbia. Al cabo del año regresó y pidió una cita para hablar conmigo. Yo dije, qué bueno, dije yo. Gracias a Dios. Ojalá que ahora sí haya entendido sus errores. Miren, hermanos, qué decepción la que sufrí. Miren, hermanos, quiero hablar con usted. Yo solo quiero saber si ya después de este año que he estado fuera, ya se dieron cuenta ustedes el error y la injusticia que cometieron conmigo. Me dijo, miren, hermanos, créame que me he quedado atónito, no lo puedo ni creer, hermanos. Me quedo con los ojotes así viéndole, hermanos. Yo le digo, no lo puedo creer. Mire, le dije, es usted quien debe arrepentirse de sus pecados, no la iglesia, le dije. A tal grado, hermano, llegó su ceguera. Oiga la soberbia. ¿Hasta qué extremos puede llevar a una persona, hermanos, su ceguera? Que no puede entender sus errores nunca, hermanos. Por eso, hermanos, es que muchos están como están, bajo maldiciones, desgracias, fracasos, y nunca prosperan y nunca les va bien en nada, porque son tan soberbios, hermanos, que nunca reconocen la autoridad de la palabra. Han perdido la fe,
No son capaces de luchar ardientemente por la fe. Aquí está Judas, hermanos, recordándole a la iglesia: hermanos, Cristo viene, y cuando Él venga no va a hallar fe en la tierra, pero nosotros somos los llamados a pelear ardientemente por nuestra propia fe. Cada quien debe de pelear por su propia fe. Ahora concluyo con un último versículo, hermanos. Vean que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 20. Y habla, hermanos, de las características que debe de tener aquel a quien Dios, hermanos, lo va a aceptar. Muchas veces la gente dice, hermanos, a ver cuándo acepto a Cristo, dice. Está bueno, a ver cuándo, pero a ver cuándo le acepta a Dios a usted. Eso es más difícil, porque aceptar a Cristo, al final de cuentas, hermanos, es una decisión suya, pero para que Dios le acepte a usted, usted tiene que llenar condiciones, y aquí está donde muchos ya no hacen, ya no cumplen. Vean que dice en el capítulo 20, hermanos, de Ezequiel, en el verso 40, pónganle atención al verso 40, hermanos, dice: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré. Eso es lo más importante, que Él nos acepte, ¿va? Allí los aceptaré, dice, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como quien dice, hasta que yo los acepte, entonces van a ser valederas sus ofrendas, vuestros sacrificios, todo lo que ustedes quieran traer, hasta que yo los acepte. Luego dice, hermanos, en el verso 43, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Eso es todo lo que Dios quiere, hermanos. ¿Ya se dio cuenta? Para que Él nos acepte, que usted reconozca sus errores y que se arrepienta de sus errores de veras, de corazón. Cuando nosotros, hermanos, lejos de reconocer nuestros errores, buscamos chivos expiatorios y queremos echarle la culpa a medio mundo, sí, fulano, mengano, el de la par, el otro. No, hermanos, no echemos la culpa a nadie. Cuando alguien viene a la iglesia, hermanos, a vivir un camino de religión, hermanos, se aleja de la fe. No podemos evitar, vuelvo a repetir, como decía al principio, hermanos, nosotros no podemos evitar que a la iglesia, hermanos, entren personas muy rebeldes. Son una rebeldía muy educada. Rebeldía educada, hermano, le llamo yo a aquellos hermanos que no gritan, no vociferan, no le hacen mala cara a uno, sino que quizás con una gran sonrisa y muy gentiles, pero no van a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Hay rebeldes que son muy educados, hay que tener cuidado de ellos. Es preferible encontrarse, hermanos, con un rebelde descarado. Por lo menos ya todo el mundo sabe que es rebelde y todo el mundo se cuida de él, pero del educado nadie se cuida. De aquel que es rebelde muy educado, nadie se cuida, hermanos, porque no diera la impresión que es rebelde. Pero su rebeldía se percibe porque no obedece el consejo. Nunca está en las actividades de la iglesia. En la iglesia se podrán decir 1000 cosas, participa de un 10% de las actividades de la iglesia porque no le haya el compromiso de estar necesariamente en todas. Hay muchas formas, hermanos, de ser rebelde. Una cosa les digo, hermanos, usted y yo estamos en los tiempos del fin, en las cercanías del fin, y cada quien es responsable de su propia fe. Por lo menos trabajo en la iglesia, hermanos, es dar los elementos, lo que hemos hecho en esta mañana. Con ayuda del Señor predicamos la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder. A esta palabra le tiemblan los demonios, hermanos. El diablo le tiene miedo a esta palabra. Le tiene tirria a esta palabra que tiene poder. Y hermanos, y Dios está dando su palabra para que nosotros, hermanos, nos encaucemos en el camino de la fe. ¿Quiere usted hallar la verdadera fe? Sepa que no existe fe sin el reconocimiento de las autoridades, por muy pequeñitas que a usted le parezcan. El día, hermanos, que haya una autoridad sobre su vida, aunque sea en su trabajo, la autoridad de un jefe, la autoridad de una maestra en las aulas, la autoridad de un padre en la casa, la autoridad de un marido sobre su mujer, de un pastor en la iglesia, de cualquier tipo de autoridad. Si alguien, hermanos, miren, rechaza esa autoridad y la rechaza, aunque sea educado para rechazarla, se apartó de la fe. Y con personas de ese tipo, hermanos, hay que procurar no juntarse. La rebeldía se pega con facilidad, la obediencia no. Vamos a orar al Señor, hermanos.